fuente de adoración, pero más lleno de regocija. Porque ahí yo veo personas ahí, yo veo personas aquí, yo veo personas que caminan por ahí, sienten la presencia de Dios. Y el poder comenzar este 2024 predicando primero en fuente de adoración, eso me regocija también. Eso es un privilegio. Así que, dígase, mismo. Los vientos que me oprimen. Wow. Porque a mí me dijeron que hoy es el inicio del ayuno congregacional, que los vientos recios, y eso todo el mundo los conoce. Y vamos a dar un resumen de esos vientos. Pero, ¿qué hay de los otros vientos que a nadie le gusta? Pero que son necesarios en nuestras vidas. Entonces, para poder entender qué es viento, es corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales. Yo estaba viendo esto y ¿verdad? Es bien jocoso. Cómo realmente eso somos nosotros. Y tal vez se ve bonito, pero tal vez ese mantito la está pasando feo. Porque está en movimiento constante. ¿Y qué pasa cuando estamos en una prueba? ¿Cómo nos sentimos? ¿Así? ¿Verdad? Como la pastora está haciendo. Y de esos vientos son los que vamos a hablar hoy. Porque en muchas ocasiones nos romantizan la vida espiritual. Y no es malo. Pero también hay que estar fuerte para cuando esos vientos vengan, no caernos. Así que cuando yo estaba verificando en qué consiste que nosotros los cristianos, porque todos aquí, ¿verdad?, somos de la casa, en qué consiste el viento con nosotros, me acordé a Juan 3:8, y es cuando Nicodemo, ¿verdad?, bien gracioso, él dice: Señor, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si soy humano, ¿verdad?, si soy una persona ya grande, ¿cómo voy a entrar a donde mi madre? Y el Señor le dice: no es carnalmente, es espiritualmente, y compara cómo el espíritu, que en griego, ¿verdad?, el viento, perdón, es neuma, pues el viento y el espíritu se parecen, porque el viento podemos ver su efecto, lo sentimos, lo percibimos, pero no sabemos de dónde es que nace. No vemos su origen, no vemos cómo es que se está enchanzando, ¿verdad?, su territorio. Simplemente sentimos el... Pues así es el espíritu, así somos las personas que nacen del espíritu. No vemos, obviamente, cómo una persona grande nace nuevamente, pero espiritualmente vemos sus frutos. Espiritualmente vemos cómo esa persona ha evolucionado. Así que ese fue un resumen, pero vamos a hablar de dos tipos de vientos hoy. El número uno, el que todo el mundo quiere, ellos dos. El viento recio, el estruendo, el que llena la casa del Espíritu Santo. ¡Wow! Excelente, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 2, vamos a ver si podemos hablar un poco de lo que es el viento que todos queremos, para después hablar del otro viento. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban cómo? Todos unánimes juntos. Son dos palabras que son similares. Ya todos sabemos que además de físicamente, espiritualmente estaban conectados. Y de repente vino del cielo que vamos a practicarlo otra vez. Y de momento vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que es el que todo el mundo quiere, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Vamos a dejarlo ahí. Exacto. Si me está diciendo que llenó toda la casa, es porque la casa estaba vacía. Porque algo que está lleno no se puede llenar más, porque se va a desbordar. Así que yo no sé qué está pasando aquí, pero en el nombre de Jesús este año esta casa se va a llenar. Pero también ustedes espiritualmente tienen que decir: Señor, yo reconozco que estoy vacío también, para que entonces el Señor nos pueda llenar de su espíritu, que es el próximo versículo. Vamos para el 3. Hechos 2:3 nos dice entonces: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, para que el Señor te pueda dar más dones, para que el Señor te pueda dar más visión, para que el Señor te pueda seguir dando. Tú tienes que estar conectado con tu hermano, conectado con el Espíritu, con el cielo, pero igualmente usted tiene que reconocer que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque si no, Él va a decir: pues ¿para qué me voy a llenar en ese? Y Él se cree que está completo, ¿verdad? Pero entonces, vamos al otro versículo. Yo voy a seguir leyendo ustedes todos Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Seguimos. Y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Así que ya estaba la gente observando que estas personas estaban, en otras palabras, nos dice, llenos de mosto. Mira a ver si puede buscar ese versículo. Y cuando estaba buscando por qué la gente estaba atónita, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pafilia, o sea, todo el corillo, Humacao, Las Piedras, Gurabo, San Lorenzo, Junco, Nahuabo, Ceiba, todo. Aquí reside, se me fue. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Yo busqué qué era mosto. Y mosto es el juguito de la uva, antes de que fuera vino. Entonces, aquí van a suceder cosas que la gente van a pasar y no van a entender qué está pasando. Y pueden decir: mira, son unos fanáticos, están locos. Pero no importa lo que digan las personas, nosotros vamos a poder experimentar el Pentecostés en este lugar. Porque es el estruendo de Dios, es el viento recio que va a llegar aquí. Y no importando otras personas que digan: esta gente son unos fanáticos, esta gente no saben buscarle a Dios, esta gente no está en orden, nosotros nos vamos a gozar, amén. Pero entonces vamos a hablar entonces de la palabra oprimir. Ya hablamos de ese, un resumen, ¿verdad? Lo que es Hechos 2, el viento recio, el que todo el mundo quiere. Y oprimir, ¿quién sabe qué es oprimir? Apretar. Ya. Así como está tu barriguita, ¿verdad? Estás oprimiendo, estás haciendo una presión, ejerciendo presión sobre algo. Entonces muchas veces pensamos que cuando hablamos de oprimir es el enemigo. Y a veces es el mismo Jesús, es el mismo Dios que te está oprimiendo, pero es para sacar de ti algo fresco, algo nuevo. Y lo más que me recordaba a mí era una china, un limón, un fruto. El fruto está completo, pero déjate que tú lo oprimes, que puedes sacar de él el jugo, lo que tú deseas. Pero porque cuando llega la opresión en nuestras vidas pensamos que es el enemigo, o que estamos mal, o que es para muerte. Así que el segundo tipo de viento que quiero hablar hoy está en Marcos 4. Y es que durante el versículo 1 al 34 nos está diciendo que los discípulos estuvieron con Jesús. Jesús le estaba explicando cada una de las parábolas y le estaba diciendo cómo es que tiene que acercarse a las demás personas. Pero a ellos les decía todo. Y está en Marcos 4, 34. Y dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Así que ya estamos viendo que desde el versículo 1 hasta el 34, Jesús estaba haciendo milagros, haciendo prodigios por todo el lugar, pero a sus 12 discípulos les decía todo. Y aún así, estos 12 temieron en una situación que vamos a hablar ahora. Vamos para Marcos 4, 3. Excelente. Aquel día, cuando llegó la noche, o sea, ese mismo día que estuvieron todo el día con Jesús, yo no sé de ustedes, pero si yo ando con Jesús todo un día, ya yo estoy caminando sobre las aguas con Él también, se supone, ¿verdad? Pero cuando llegó la noche, en ese mismo día, le dijo: pasemos al otro lado. Y es lo que decía el pastor: Él va a estar como un tiburón atrás de ti para que tú te muevas, porque si el Señor me dice a mí que yo voy a pasar a otro lado, yo sé que hay un nivel nuevo de gloria, que va a haber algo mayor en mi vida. Pero los discípulos no lo vieron de esa manera. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿De qué? De viento. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya estaba haciendo como esa mantita de hablando. Vamos para el próximo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Yo busqué eso en una foto y realmente él estaba chilling en ese barco, porque ese lugar era para descansar. Que Jesús dijo: fue un día largo, yo ando con los míos, déjame descansar. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla,
enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vamos a quedarnos ahí, vamos a desmenuzar ese versículo. Cuando el Señor está diciendo pasemos al otro lado, yo verifiqué y decía que era para la costa oriental, un territorio gentil. Así que el Señor les dejó saber a ellos, les demostró quién es Él, les explicó cómo Él estaba enseñando a la multitud con parábolas sencillas y le dijo, mira, vamos para allá. Yo no sé, pero si ellos me dicen vamos para allá, yo soy de Fajardo, dijeron vamos a Humacao, yo ando con mi lonchera, con mi merienda y yo estoy equipada. Pero entonces esta gente está equipada porque anda con Jesús y Jesús dijo vamos para el otro lado y lo levantaron. Vamos a ver. ¿Usted cree que entonces fallaron la prueba que el Señor les dio? Que el Señor dice, te voy a prosperar, voy a bendecir tu matrimonio, voy a multiplicar tus finanzas, voy a hacer esto, vamos para otro lado, pero de momento, Señor, ¿qué está pasando? Y así es lo que pasa. Pero entonces, es la única vez en los evangelios que Jesús dormía. Así que me está dejando saber que Él no se acostó a dormir porque estaba cansado. Él se acostó a dormir porque Él quería probar a sus discípulos. Porque yo te apuesto que si Jesús sabía que ellos no se iban a asustar o no se iban a tan temerosos en la palabra, no se va a acostar a dormir. Va a decir, ellos van a poder, pues está bien, vamos a ver cómo pasa. Pero Él dijo, no. Yo sé que ellos están tambaleando, yo sé que ellos todavía no confían en mí. Vamos a probarlo para que, mira, aguanten presión. Y cuando el Señor dice calla y enmudece, lo dice 2 veces. Porque le escribí aquí. Significa quédate quieto y permanece así. Porque es que hasta la naturaleza, hasta los demonios, si el Señor dice cállate y enmudece, es que te está diciendo tranquilo, tranquila, que yo soy la autoridad. Y si yo le digo al demonio que está, mira, atrás de tu generación, a la persona que te está haciendo la vida imposible en el trabajo, si yo le digo a la naturaleza, si yo le digo a lo que te está oprimiendo que se calle y que se quede así, es porque yo soy la autoridad mayor. Entonces ellos se quedaron perplejos porque la naturaleza, el viento, el mar, siguió instrucciones de Dios, de Jesús. Pero ¿y en Génesis quién creó eso? Pero entonces eso nos pasa a nosotros también. Nosotros vemos una situación, decimos, a rayo, ¿qué está pasando? Jesús logra todo, pone todo en su sitio. Ay, el Señor lo hizo. Y nos asombramos. Y no está malo. Pero entonces eso hace que el Señor diga, no estás confiando en mí. Y lo podemos ver en otros versículos. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ahí estaba lo que estaba buscando. Temieron con gran temor. Te están duplicando la palabra para que entiendan mira, estaban cagados. ¿Ok? Estaban embarrados. Y aquí no me digan que no se ponen así cuando de momento, tal vez de noche, escuchamos algo. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. O si de momento abrimos la nevera y no hay nada. O si de momento estamos peleando con el esposo, con la esposa y decimos, ya rayo, pero esto se fue de las manos de nosotros. Y tememos con temor. Pero entonces, Él dice, ellos decían, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Tenían temor, no presentaron que tenían fe, que no confiaban en Dios y aún así se preguntaban, ¿quién es este? Cuando ya ellos habían visto todas las cosas que Él ya había hecho. Cuando ellos habían visto, cuando habían escuchado, pero no lo habían puesto en práctica. No habían puesto en práctica que yo ando con Jesús el Salvador. No habían puesto en práctica que yo le creo, yo confío, yo le sigo porque sabemos quién es Él. Y en muchas ocasiones, cuando estos vientos que nos oprimen llegan a nuestras vidas, nosotros estamos como ellos. ¡Wow! ¿Cómo lo logró? ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? ¡Wow! Pero esa autoridad que Él tiene. ¡Wow! Pero entonces el Señor dice, ¿realmente estás confiando en mí? Porque no es malo temer.
no es malo, pero cuando te paraliza a tal nivel que haces un 911, Señor, pero Señor, y él, tranquilo, solamente te quiero pasar al otro lado, tranquilo, te quiero, mira, llevar a un nivel mayor, tranquilo. Y entonces ahí es que decimos, ok, si el Señor me dijo, pasemos al otro lado, es porque Él sabe que yo soy capaz. Él confía en mí. Él sabe que yo tengo las cosas necesarias en estos momentos para ir. Y si no, Él está en mi barca. Porque muchas veces pensamos que el Señor nos deja solos. Pero Él dice, yo estoy contigo en tu barca. Entonces, todo lo que leímos ahora en Marcos 4 está en Mateo 8:23. Pero, porque ustedes saben que los evangelios repiten Mateo, Marcos, Lucas, Juan, casi todas las historias, ¿verdad? Y los milagros. Pero en Marcos, que fue lo que leímos, no tienes que buscarlo bonito, Él les dijo, pasemos al otro lado. Cuando lo leemos en Mateo 8, Él dice, pasemos al otro lado. Él dice, llegó la noche y nos fuimos. En Marcos, dice que había más barcas, no sé si lo leyeron. En esa tempestad, ¿dónde usted cree que estaban las otras barcas? No tenían ni Jesús en su barca. Así que en ocasiones usted va a pensar que usted está solo en el mar, que usted no tiene toda la multitud que estaba con el Señor, pero es que el Señor te está llevando lejos de las demás personas para que tú confíes y tú entiendas que Jesús está contigo. Entonces el Señor no podía dejar todas las barcas quietas. Él tenía que separar esa barca de sus discípulos, de los demás, para que ellos entendieran que no es que el pastor te está ayudando, no es que el hermano te está ayudando, no es la oración de la vecina, es Jesús mismo el que te está protegiendo. Y quien tiene la autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre todo en tu vida, es Él. Pero en todos dicen que hay bonanza. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en todas las historias, dice que después que cesó todo el viento, hubo bonanza. Y bonanza significa tranquilidad, serenidad y prosperidad. Así que yo no sé en qué momento de tu vida tú te encuentras, si hay vientos que están oprimiendo ahora mismo, si estás en el Pentecostés, si usted está chilling, si usted está, mira, normal, pero el Señor te está diciendo que en tu vida va a haber bonanza, en tu vida va a haber una tranquilidad y una serenidad que usted la necesita en estos momentos. Tal vez puede tener temor, tal vez usted puede sentir que usted no tiene 12 discípulos, está tú solo con Jesús, pero el Señor dice, no importa los vientos que puedan mover tu barca, no importa el mar, no importa dónde te encuentres, va a haber bonanza en tu vida. Y bonanza, además de tranquilidad, es prosperidad. Prosperar tu alma, tu espíritu, tu banco, amén, todo lo que tiene, porque el Señor lo dejó claro y hubo gran bonanza. Entonces, hablando de detalles, vamos a profundizar en esto, y esto es lo que realmente quiero traerles. Y es que, ¿dónde fue que Jesús durmió y los discípulos temieron? En el mar de Galilea. En Mateo 8, Jesús calma la tempestad. Sabiendo lo que logró, aún así, ¿verdad? Los discípulos se sorprendieron. Entonces, en Mateo 14, Jesús camina sobre el mar. Así que estamos viendo, le estoy diciendo, hablemos de Marcos, pero hablamos ahora de Mateo, porque es la misma historia, pero en otro capítulo. Pero es para que vean la secuencia. En Mateo 8 fue que Jesús calmó la tempestad, y 2 o 3 capítulos después, Mateo 14, Jesús caminó sobre el mar. No sé si todos sabemos cómo fue que él caminó, ¿verdad? Había un montón de revuelo también. Jesús había quedado orando. Sus discípulos se fueron. Él dijo, yo le llego después. Pero ¿cómo fue que le llegó? Pues chile, caminando sobre el mar. Pero entonces, ¿en qué mar también fue que sucedió eso? En el mar de Galilea. Y en Lucas 5 nos habla sobre la pesca milagrosa. Y también fue en el mar de Galilea. Yo no sé si usted está entendiendo estas 3 cosas. Donde Él calmó la tempestad, donde Él caminó y donde multiplicó, todo fue en el mar de Galilea. Yo dije, bueno, Señor, pues déjame ver qué significa el mar de Galilea. Y Galilea en hebreo es Quinor, que Quinor significa el arpa. Así que en todos estos momentos que los discípulos pudieron observar y experimentar a Jesús en vientos que los oprimían, fue en el mar de Galilea, que significa arpa. Y yo no sé usted, pero el arpa simboliza adoración.
adoración, simboliza poder alabar a Dios. Así que el Señor llevó a su gente al mar, donde ellos pensaban que la naturaleza tenía el control de todo, no Jesús. Pero Él los llevó con un propósito que entendieran, no importa el mar, no importa el viento, no importa la situación de escasez que tú puedas estar pasando, es tu adoración la que Él espera de ti, es tu alabanza hacia Él, tu alabanza hacia Él que Él espera de ti, porque Él dice, yo te traje a este lugar, yo te traje a las profundidades, yo te crucé al otro lado, no para que temas, no para que desconfíes, sino para que adores a pesar de lo que estás viendo, sino para que puedas entender quién yo soy en tu vida, sino para que puedas entender que aunque hay otras barcas alrededor de ti, quien está experimentando esta gloria nueva, este sobrenatural, estas experiencias nuevas, es para ti. Entonces, el mar de Galilea tenía propósito. Entonces, todas estas cosas son en la naturaleza, porque nosotros, yo no sé ustedes, pero yo voy para la playa y no importa las veces que yo voy, yo digo, wow, cómo el agua se queda hasta ahí. Cómo nosotros podemos ver cada una de las maravillas. Cuando vas en un avión y ves el cielo, hemos visto hasta volcanes desde un avión. Sí. Y todo eso sigue los pasos, las instrucciones de Dios, de Jesús. Si ese volcán no erupciona hace desde el 1492, porque Jesús dijo, no vas a explotar. Si el barquito que se fue, la yola, que trataron de cruzar, no se ahogó, fue porque Jesús dijo, no te vas a ahogar. Amén. Entonces, es en ocasiones donde nosotros vemos lo impresionante de la naturaleza, pero no nos impresionamos de quien hizo la naturaleza. Entonces, los vientos recios son hermosos, pero no te puedes maravillar por el viento recio, sino quien provocó ese viento recio. Porque así como estábamos leyendo en Pentecostés, en Hechos 2, vemos todo el mundo, wow, maravillado, wow, Él llenó, y vino un viento recio y el estruendo. Pero ¿quién está ocasionando todo eso? ¿Quién está permitiendo que podamos experimentar todo eso? Es Dios. Entonces la pesca milagrosa es igual. Ellos trataron, pero no fue hasta que tal vez los peces o sintieron a Jesús y dijeron, nos están ordenando ir para allá, pues vamos para allá, que también pudieron coger esos peces. Así que en muchas ocasiones nosotros queremos tal vez muchos peces. Y el Señor dice, no es a tu tiempo, cuando yo diga que te voy a dar los peces. Pedro logró caminar sobre el agua, tal vez no mucho, pero caminó. Y esa es la fe que el Señor quiere que tú entiendas, que no importa los vientos, no importa el mar, no importa la escasez, usted se lance a adorar en el proceso. Porque tal vez pueden venir vientos que te oprimen, como obviamente los discípulos tuvieron que experimentar esa tormenta. Pero el Señor lo permitió para que ellos adoraran. Pero no fue lo que pasó. Ellos temieron, ellos no confiaron, ellos dijeron, ¿cómo rayos esta gente está aquí tranquila y él está tranquilo y esta gente está gritando? Señor, levántate. Y él dice, ¿pero qué pasa? Porque están amedrentados. Esa es una palabra fuerte. Esa palabra le está dejando saber a Jesús que ellos no estaban confiando en Él, que ellos no conocían ni tan siquiera quién era Él. Wow. Cuando en Génesis uno dice, wow, sí, primer libro, Génesis, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Él fue quien creó eso. Es como decirle a un autor que hizo su libro, no, está mal. No, esa palabra la escribiste mal. Y ese autor, para poder sacar un libro, tuvo que pasar por 40 editoriales, tuvo que pasar todas las cosas. Entonces, tú decirle a Jesús, no, ¿cómo te hizo caso ese mal? ¿Cómo ese viento cesó? ¿Pero quién creó eso? O sea, yo no sé, póngase de pie, ya yo terminé. Yo no sé en qué momento de su vida usted se encuentra, pero el Señor lo que está pidiendo es que adores.